Nuevamente, amados hermanos de Nueva Visión y todos aquellos amados hermanos que se conectan a través de este canal, les bendecimos en el nombre de Jesús. Estamos muy contentos en esta mañana de podernos acercar hasta su hogar para poderle llevar este precioso mensaje, esta preciosa palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón a compartir con ustedes el día de hoy. Quiero, antes de iniciar, como lo hemos hecho siempre, pedir la bendición de nuestro Dios y Padre que está en los cielos, para que su Espíritu Santo nos pueda guiar, para que su Espíritu Santo nos pueda revelar esta palabra maravillosa en nuestro corazón y podamos usarla en nuestro diario vivir sobre esta tierra. Así que le invito a que me acompañe cerrando sus ojos, inclinando su rostro, para ponernos en las manos de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Padre, esta mañana preciosa que tú nos has dado en este día domingo, queremos agradecerte, oh Dios, el que tú nos bendigas con esta salud maravillosa con la cual gozamos todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Te queremos dar gracias en esta mañana preciosa también, porque nos da la oportunidad, oh Dios, de poder escudriñar y meditar por un breve momento de nuevo en tu bendita y gloriosa palabra. Venimos ante ti, Señor, presentando nuestras acciones de gracias, bendiciendo y alabando tu santo y bendito nombre. Pero también, Señor, venimos a rogarte y a suplicarte una vez más que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé la revelación, nos dé el entendimiento de esta palabra preciosa, nuestro entender, para que de ella podamos sacar mucho fruto, para que de ella podamos sacar mucho beneficio para nuestra vida espiritual y seguir creciendo y crecer más en ese conocimiento de tu palabra, y que ese crecer nos permita dar un fruto maravilloso cada día delante de tus ojos, pero dar ese fruto precioso el día en que Cristo Jesús venga por nosotros y podamos estar cerca de ti, Señor Jesús. Gracias, oh Dios. Te pedimos que tu Espíritu Santo tome ese lugar precioso en nuestro corazón y que tu Espíritu Santo, Señor, trabaje alejando todo mal pensamiento, toda aflicción y toda preocupación, para que le demos libertad a que tu palabra, Señor, pueda fluir en nuestro corazón y pueda quedar cimentada en ella, para que nos pueda ser de utilidad, para que nos pueda ser fortaleza en los momentos en los que la necesitamos. Gracias, papito lindo, te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús, a quien sea la gloria, la honra y el poder, por siempre y para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. En esta mañana, amados hermanos, quiero dar un mensaje nuevo acerca de las cuarentenas de Dios. Con esta tercera parte creo que voy a ir cerrando este tema. Sé que hay muchas otras en la palabra de Dios, cuarentenas de Dios, pero quiero ser muy específico en decirle que esta mañana voy a cerrar esta temática para dar inicio durante el mes de mayo a otra temática importante que siempre va a ser de edificación para nuestra vida espiritual. La cuarentena de Dios que vamos a ver el día de hoy tiene como tema cómo subir al monte de Jehová en cuarentena. Vuelvo a repetirlo, cómo subir al monte de Jehová en cuarentena. Y para ello vamos a escudriñar la palabra de Dios a través de ejemplos bíblicos. Pero quiero invitarle primeramente a que me acompañe en su Biblia, porque espero que este día, el día de Dios, el día del reposo de Dios para nuestra vida, usted tenga ahí su Biblia y la pueda utilizar juntamente conmigo. Quiero llevarlo a un pasaje importante en el Antiguo Testamento, en uno de los profetas de Dios que muy pocas veces a veces leemos. Por favor, acompáñeme al libro de Miqueas, capítulo 4, y vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Repito nuevamente, libro de Miqueas, capítulo 4, el verso 1 y el verso 2. Dice la palabra del Señor
en la versión que tengo en mis manos. Y sucederá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Se elevará sobre las colinas y afluirán a él todos los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y nosotros andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. En este pasaje maravilloso podemos encontrar lo que ha de acontecer en los últimos tiempos. Y muchos hoy en día, muchas personas hoy en todas partes quisieran de nuevo acercarse a la casa de Dios, y quizás algunos están intentando hacerlo a su manera, pero sé decirle que para poder acercarnos de nuevo a la presencia del Señor, para llegar de nuevo a la casa de Dios, al monte de Jehová, tenemos que pasar un proceso. Y quiero leer este pensamiento. Hoy en día todos quieren entrar o subir al monte de Jehová a su manera. Por eso en este tiempo de cuarentena, una prueba para la humanidad y una disciplina para la iglesia, Él está marcando cambios y renovación. Cambios para todos los hombres, para la humanidad. Renovación para su pueblo, es decir, la iglesia. Un cambio hacia un nuevo pacto para unos y renovación del nuevo pacto para otros. Pero ¿para qué sirve ese cambio? ¿Para qué sirve esa renovación? Es la pregunta. Y les he de decir que este cambio y esta renovación que Dios está trayendo sobre todos nosotros es para que podamos llegar a la casa de Dios ahora, de nuevo, y subir en el futuro al monte de Jehová. Ahora la pregunta es: ¿cómo debo hacerlo? ¿Qué debo hacer para subir al monte de Jehová? Hay muchos versos en la palabra de Dios que nos hablan cómo debemos acercarnos, cómo debemos subir al monte de Jehová. Y por eso quiero usar dos ejemplos bíblicos de dos hombres de Dios, cómo ellos fueron guiados por el Señor para poder subir a su monte, a ese monte maravilloso donde estaba la presencia de Él mismo. Quiero entonces, por favor, que usted me acompañe siempre en el Antiguo Testamento, y ahí vamos a tocar parte de la historia del primer hombre que subió a la presencia de Dios. Y yo quisiera que usted fuera reflexionando conforme va leyendo estos versículos, lo importante que esto significa en estos tiempos preciosos de cuarentena, que Dios de alguna manera ha permitido sobre su iglesia y sobre toda la humanidad, para que podamos subir al monte de Jehová. El primer caso que vamos a tratar está en el libro de Éxodo capítulo 24, y el primer ejemplo de este varón de Dios es Moisés. En Éxodo capítulo 24 y verso 18 dice así literalmente: y entró Moisés, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Esto nos lo dice literalmente en Éxodo capítulo 24, el verso 18. Estuvo en cuarentena ante Dios, porque dice claramente: y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Pero sabe una cosa importante: para que Moisés pudiera llegar a ese momento de entrar al monte con el Señor, a ese lugar donde estaba la presencia maravillosa, majestuosa y poderosa de nuestro Dios, tuvo que pasar algo, tuvo que sufrir ciertos cambios, tuvieron que haber cambios, tuvo que haber una renovación dentro del pueblo de Israel. Quiero entonces comenzar diciendo que hay una preparación quizás un poco natural, diría yo, que nos explica en este pasaje para poder llegar a ese momento especial
para poder estar y entrar a la presencia del Señor. En el capítulo 24, en el verso 4, comienzo diciendo acerca de esta preparación natural. Dice de esta manera: y Moisés escribió todas las palabras del Señor, levantándose muy de mañana. Miren lo que hizo Moisés. Se levantó muy de mañana y edificó un altar al pie del monte. La primera parte de la preparación para poder subir al monte con el Señor es levantarnos temprano y preparar un altar para Él. Pero no a la manera como lo hacían en el Antiguo Testamento, hacer un montículo de piedras. Hoy no se puede hacer eso. Hoy lo que necesitamos es levantarnos muy de mañana, y el altar somos nosotros. Nosotros somos ese altar que el Señor quiere que se prepare muy temprano para poder adorarle. ¿Cómo lo hacemos? A través del ayuno, a través de la oración constante. Número 2, en esa preparación, en el mismo capítulo, ahora en el verso número 7. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron: todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. La segunda acción de Moisés fue tomar el libro del pacto. ¿Qué era ese libro del pacto? Era donde Dios había dejado escrito algo importante para el pueblo de Israel, haciéndoles ver claramente que Él iba a ser su Dios, pero que también Él deseaba, Él pedía de Israel que ellos tomaran en cuenta que ese Dios que iba a permanecer para estaba fiel para con ellos, estaba demandando que ellos también pudieran ser fiel para con ese Dios. Ustedes van a ser mi pueblo y yo seré su Dios. Amado hermano, dice que Moisés toma este libro. ¿Qué significa eso de leer el libro del pacto? Esto significa meditar. Esto significa escuchar el mensaje de Dios también de una manera constante. No perder esa relación y esa comunión con Dios. Tercera acción en esa preparación natural. Verso número 8. Dice: entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros según todas estas palabras. Esto significa que debemos ser rociados con la sangre del Cordero. En ese momento, física y literalmente está hablando de que Moisés lo hizo así. En los versos anteriores menciona que tomó la sangre de los corderos que habían sido sacrificados, las puso en un recipiente y luego con esa misma sangre roció a todo el pueblo. Esto significa, y esto estaba dando por entendido, que el pueblo de Dios estaba siendo consagrado para Dios. Hay una manera muy especial en la que nosotros nos consagramos para el Señor hoy en día. Y sé que hoy no celebramos ese pacto como lo hizo Moisés allá con Israel. El nuevo pacto que nosotros celebramos con el Señor es cuando nos acercamos a la mesa, a la Santa Cena. ¿Y cuál es el propósito, entre muchas otras cosas? Consagrarnos más para el Señor. Entonces Moisés estaba haciendo una preparación de su vida y de aquellos que le iban a acompañar para subir al monte de Jehová, al monte del Señor. Repito de nuevo: primero, levantarse muy temprano y preparar el altar. Número 2, leer ese libro del pacto, recordar esas palabras importantes de Dios. Tercero, ser rociados con la sangre del Cordero para confirmar ese pacto. Muy bien, pero esa es la parte natural. Esa es la parte que Moisés utilizó en su preparación para poder subir, para ser aceptado en ese monte de Jehová. Muy bien. Pero también hay una preparación espiritual aquí descrita y la vamos a leer juntos. Siempre en el capítulo 24 de Éxodo, en el verso 9, dice: y subió Moisés, y ahí menciona con quiénes subió. Entonces, la acción espiritual significa subir. Hay muchas maneras en las que podemos subir a la presencia de Dios.
número 2, estamos hablando de la preparación espiritual. Verso número 10. Y vieron al Dios de Israel. Y dice, debajo de sus pies había como un embaldosado, una forma como de un piso. Estos mismos que habían subido, dice que vieron. Cuando tú subes, tienes que ver lo que está aconteciendo. Espiritualmente, cuando subimos, miramos la majestuosa presencia de Dios. Y esto lo logramos a través de esa comunión especial en oración y en ayuno, entregados en espíritu y en verdad para con Dios. Número 3, verso 11. Mas él no extendió, está hablando de Jehová, mas él no extendió su mano contra aquellos hijos de Israel, pues ellos vieron a Dios. ¿Y qué hicieron después de ver a Dios? Comieron y bebieron, dice en esta versión. Muy bien, entonces la tercera acción espiritual es, luego de subir y ver, es comer y beber. Pareciera ser que de alguna manera se relaciona con el mismo accionar natural que se está manifestando y que mencioné anteriormente. Tiene mucha relación estrecha, porque la preparación natural y la espiritual van muy de la mano para poder subir a ese monte de Jehová. Pero cuando ya hemos cumplido con ese proceso, no nos quedamos ahí. Ahora tenemos la oportunidad de poder estar en su presencia. Ya nos hemos levantado temprano, ya hemos meditado en la palabra del Señor, ya hemos sido rociados con la sangre de ese cordero, ya hemos subido, ya hemos visto, ya hemos comido, ya hemos bebido. Ahora, ¿qué hacemos para entrar a la presencia de Dios? Verso número 12 dice: y el Señor le dijo a Moisés, sube hasta mí. Entonces cuando ya en ese momento Dios te está llamando y te dice, ven hijo mío, acércate a mi presencia. Verso número 13. Y se levantó Moisés con Josué y con los que le acompañaban y subieron al monte. Ya estaba extendida la invitación a que subieran. ¿Qué hicieron ellos? Al escuchar esa invitación, se levantaron. Y recuérdense que esta palabra levantarse significa bíblicamente cuando uno está en un estado de ánimo quizás deprimente delante de Dios. Él nos invita a que nos levantemos. No solamente era decir sube, sino decirle levántate. Y eso es lo que el Señor está haciendo hoy en día con nosotros, con su iglesia, con la humanidad, invitándole a que suban, a que se levanten. Pero antes tiene que haber un proceso, antes tiene que haber una preparación. En el número 14, en el verso número 14, dice, y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Hay un momento de espera. No todos podrán entrar a ese monte de Jehová. Hay algunos que van a tener que esperar. Dios no los está desechando. De alguna manera tiene que haber un proceso de preparación. Moisés y quien le acompañaba ascendieron más cerca de la presencia de Dios, pero hubo un grupo que se quedó ahí. Quizás tú estás dentro de ese grupo que está a la espera, pero este es el tiempo de Dios para poder empezar esa preparación, para poder llegar hasta la presencia maravillosa de Dios y ya no quedarte ahí en estado de espera, sino que hacer lo que hizo Moisés juntamente con Josué, subir más arriba a la presencia de Dios. Pero sabe una cosa, en el verso número 15, entonces Moisés subió al monte y la nube cubrió el monte. ¿Sabes? Qué interesante. Para poder entrar a la presencia de Dios hay que cubrirnos. ¿Qué nos va a cubrir? Por supuesto que no va a ser algo material, algo físico con lo que nos vamos a cubrir. Lo que nos va a cubrir es su presencia majestuosa. Porque dice que esa nube cubrió todo el monte. Era la misma presencia de Dios que cubrió a Moisés y a quien le acompañaba. Verso número 16. Y la gloria del Señor
reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día, óigase bien, hasta el séptimo día, Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. Moisés había subido, había sido invitado a subir, y le habían dicho: levántate. Y le habían dicho a Moisés: dile a los demás que esperen. Y a Moisés algo lo cubrió, la presencia de Dios. Pero aún así todavía no podía entrar a ese lugar maravilloso donde estaba Dios. ¿Por qué razón? Porque había que esperar un tiempo de reposo. En el verso número 16 dice: la gloria del Señor reposó sobre aquel monte. A veces nosotros en nuestra ímpetu, en aquella necesidad de querer entrar a Dios, tenemos que aprender a reposar, a esperar el tiempo de Dios. Dice que acontecieron 6 días y llegó el séptimo. No fue en el instante que Moisés fue admitido a la presencia de Dios. Hubo un momento para reposar, para esperar ese momento, como pasa en el verso número 18, en el verso 17 y 18. El verso número 18 dice: y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Entrar finalmente a la presencia, entrar, subir y estar. Son 3 cosas, son 3 verbos, son 3 acciones: entrar, subir y estar. Para que él pudiera llegar a ese momento sublime en la presencia de Dios, tuvo que esperar 7 días. Tuvo que reposar. ¿Y sabe dónde hizo ese reposo? Bajo la cobertura del Altísimo. Muchas veces creemos que ir a la casa de Dios es algo así, nada más por ímpetu que hay que hacerlo. Y es lo que muchas veces estuvimos acostumbrados, quizás en nuestra manera de ser como cristianos, de ir a la casa de Dios, subir a la casa de Jehová. No nos preparábamos. Fíjese que lo interesante es que cuando Moisés ya está allá arriba en el monte, la gloria del Señor lo cubre a él, pero lo hace reposar, lo hace esperar la llamada de Dios durante un tiempo. La iglesia tiene que hacer ese mismo proceso. Yo te quiero invitar, amado hermano, a que reflexionemos juntos en este pasaje, que reflexionemos en este momento de esta cuarentena. ¿Deseamos y anhelamos de nuevo subir a la casa de Jehová? Sí, tenemos que hacerlo. Levantarnos muy temprano, preparar nuestra vida, nuestro altar para el Señor, meditar en la palabra del Señor, llegar a ser rociados con la sangre del Cordero Santo, para comenzar entonces el ascenso gradualmente hasta la presencia de Dios. Y sabe, creo yo en mi corazón que Moisés ha de haber disfrutado esos 40 días y esas 40 noches en la presencia del Dios Altísimo. Hemos leído en muchas ocasiones en los pasajes de la palabra de Dios que Moisés dice que cuando descendió, nadie era capaz de ver su rostro. Cuando uno sube a la casa de Jehová, nuestro semblante cambia por completo. Pero quizás se dio, y no sé si se seguirá dando en el caminar de algunos cristianos. Este es tiempo de renovación para la iglesia de Cristo Jesús. Este es un tiempo de cambio para la humanidad. Como antes buscábamos subir al monte de Jehová, nos preparábamos o simplemente tomábamos a la ligera porque era el día del Señor, el día del reposo, ir a la casa de Jehová. El salmista David dice claramente: ¿quién subirá al monte de Jehová?
Y en ese pasaje dice: el de manos limpias, el de corazón puro. Y muestra otros aspectos de preparación que hay que tener antes de subir al monte de Jehová. Yo sé que hay muchos, amados hermanos, en la fe, hay muchos cristianos que están anhelando de nuevo regresar, subir a la casa de Jehová. Pero tenemos que esperar, como lo hizo Moisés, esperar un momento. Y antes de esperar ese momento, tenemos que prepararnos de manera natural, de manera espiritual, lo tenemos que hacer. Pero decía al inicio de este mensaje que quería tocar 2 ejemplos bíblicos maravillosos. Y basado en estos 2 ejemplos, cada uno de nosotros va a tomar la decisión cómo lo quiere hacer. Como lo hizo Moisés, como lo hicieron los líderes que le acompañaron, o como lo hizo este hombre de Dios. Así que si tú sigues meditando en tu casa, en tu hogar, luego estos pasajes de la palabra del Señor, vas a entender cómo quieres acercarte, cómo quieres ser aceptado, cómo quieres ser invitado para estar en la presencia de Dios. Pero ahora vamos a ver otro ejemplo bíblico, cómo subir en esa cuarentena al monte de Jehová. Si me acompaña, vamos a Primera de Reyes, capítulo 19. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Y voy a leer rápidamente el verso número 8. Se levantó pues Elías, comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, que es el monte de Jehová, que es el monte de Dios. La preparación de él fue distinta a la de Moisés. Y es ahí donde quiero llamar tu atención, amado hermano, en esta mañana. ¿Cómo nosotros podemos también prepararnos de esta manera? Quizás un poco más difícil, quizás un poco más dura, pero bueno, cada uno de nosotros tiene la decisión cómo hacerlo. La preparación de Elías le permitió poder estar 40 días y 40 noches para estar en el monte de Dios. Y fíjese que la Biblia dice en los siguientes versículos, del verso 9 en adelante, cómo Dios se le presentó a Elías. Fue muy distinta a la manera en que se le presentó a Moisés. Ok, pero yo quiero que comencemos cómo es la preparación natural. Capítulo 19, el verso 3. Elías dice, tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Moisés dice que se levantó muy temprano y levantó un altar para el Señor. ¿Sabe cómo lo hizo Elías? Dice que tuvo miedo, se levantó, y dice la palabra que huyó. Recordemos, para hacer un contexto de lo que estamos hablando, él necesitaba llegar a la presencia de Dios, estaba huyendo de algo. Moisés no estaba huyendo de nadie. Elías estaba huyendo de una persecución que él sentía en su corazón, que él sentía en su ser, que era contra él. ¿Recuerda usted a este rey llamado Acab, que tenía una esposa, una mujer llamada Jezabel? Había, en la historia bíblica, esta mujer había levantado sacerdotes para adorar a Baal. Pero Elías, sucede que allá en el monte Carmelo se enfrentó a esos profetas del Baal. Y ahí hubo un evento maravilloso que todos conocemos. Descendió fuego del cielo. Cuando Dios le responde a Elías, todos se quedaron asombrados. Y la acción de Elías fue que tomó a todos esos profetas, a esos falsos profetas, y vino y los mató a todos y cada uno de ellos. Y esto
fue una noticia que enfureció el corazón de Jezabel. Y Jezabel le hizo una advertencia a Elías. Le dijo: si te llego a encontrar, lo estoy parafraseando, lo estoy contextualizando a nuestros tiempos, le dijo: si te llego a encontrar, ay de aquel día en que tú le hiciste daño a mis profetas, porque ese día va a ser igual para ti. Entonces Moisés quiso buscar el refugio en la presencia de Dios, y lo que hizo en su preparación es, como dice en el verso 13, el que leímos, tuvo miedo y se levantó para salvar su vida. Quizás muchos cristianos, muchas personas, para buscar de nuevo la casa de Dios, se van a levantar con miedo porque quieren salvar su vida. Y no es así como se busca a Dios, porque algo nos está amenazando, porque alguien está detrás de nosotros. Pero no quiero detenerme y quiero continuar. Verso número 4. Mire el preparar natural de Elías para subir a esa comunión con Dios. Verso número 4. Él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro y pidió morirse. Miren lo que hizo el profeta de Dios. Caminó por el desierto, caminó en soledad y se sienta bajo un enebro. Usted sabe lo que significa en la palabra de Dios el enebro, porque igualmente otros profetas de Dios, u otro profeta de Dios lo hizo. Se sentó bajo un enebro y se lamentó quizás de lo que le estaba aconteciendo a él, de haber cruzado un desierto, porque de donde él se encontraba hacia donde tenía que ir, amado hermano, le cuento y le menciono, es un desierto terrible. Son grandes distancias que había que caminar. Tal vez estaba fatigado, estaba angustiado, hambriento, sediento, desesperado, y se sienta bajo aquel enebro pensando que bajo la sombra de ese árbol iba a encontrar quizás el aliento para poder continuar. Y sabe qué le sucede a él, y él dice: Señor, te pido mejor la muerte, te pido mejor morirme. Pero Dios le da la respuesta más adelante, cuando se tenga la oportunidad de leer Primera de Reyes, capítulo 19, del verso número 9 en adelante, usted va a ver la respuesta de Dios. Sigo adelante. Mira la preparación natural de Elías, verso número 5, en su primera parte. Y acostándose bajo el enebro, se durmió. Quería llegar a la presencia de Dios, quería buscar a Dios. ¿Y qué hizo? Se fue a sentar bajo ese enebro. Y no solo se quedó ahí sentado, sino se quedó completamente dormido. El Señor le dijo a Moisés: levántate, porque la acción de Moisés había sido levantarse muy de mañana, muy temprano, y hacer un altar para el Señor. Acciones que Elías no está tomando en este momento, porque a él le embarga en su corazón una angustia. Ahora, ¿cuál es la preparación espiritual de Elías? En el verso número 5, en la parte B, viene la preparación espiritual. Hay un toque de un ángel y le dice: levántate y come. En el verso número 6 continúa esa preparación espiritual para el profeta Elías, cuando le dice: come, bebe y vuelve a acostarte. Pero en el verso 7 viene el final de esa preparación espiritual, y le dice, el ángel lo toca y le dice: levántate y come, porque es muy largo el camino para ti. El mismo ángel de Jehová le dice: para que puedas llegar a la presencia de Dios, todavía te queda mucho. Por eso, lo que tienes que hacer es levantarte, comer, porque es muy largo. En el caso de Moisés, dice que
los que estaban con él ya se habían levantado, se habían preparado, habían meditado en la palabra del Señor, habían participado de ese pacto. Comieron, bebieron y estaban listos, ya próximos a llegar a la presencia de Dios. Pero Elías no. Elías todavía le quedaba mucho camino por delante para poder llegar a ese lugar. Pero al final, en el verso número 8, donde comencé la lectura en esta mañana, dice de nuevo: se levantó pues, comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al Horeb, el monte de Jehová. ¿Pudo al fin entrar a la presencia de Dios? Por supuesto que sí. Pero para él fue mucho más difícil, fue mucho más largo, fue mucho más tardado poder llegar a la presencia de Dios. ¿Una manera diferente? Sí. ¿Complicada? Por supuesto. Y por eso quiero hacerte la invitación, amado hermano. ¿Cómo quieres volver para llegar de nuevo al monte de Jehová cuando el Señor te lo permita, cuando el Señor te llame de nuevo? ¿Como lo hizo con Moisés o como lo hizo Elías? La decisión está en tu corazón, la decisión está en nosotros. Cada uno tiene que evaluar cómo lo venía haciendo antes. Quizás a la manera de Elías, que es la que Dios quiere corregir, que es la que Dios hoy en esta cuarentena está llamando nuestra atención. ¿Para qué? Para que lo hagamos a la manera de Moisés. Y mire, yo veo en el caminar de Moisés, subió, tuvo reposo, estuvo reposando en el Señor, la presencia de Él lo cubrió para reposar, y luego, después de un tiempo de reposo, fue invitado a llegar a ese lugar maravilloso. ¿Cómo lo quieres hacer tú de nuevo? Es la pregunta. ¿Cómo lo queremos hacer nosotros ahora, después de esta cuarentena? El Señor es el único que puede dar la respuesta a nuestro corazón y nosotros tomar la decisión. La invitación está en la palabra del Señor. Nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión. Muchos cristianos estaban procediendo quizás de una manera equivocada, de una manera tal vez no muy agradable ante Dios. Y este tiempo es para que reflexionemos, para que recapacitemos y entendamos cómo subir al monte de Jehová. El salmista David, quiero dejar por último en su corazón, leer este pasaje, ya lo había mencionado anteriormente. Si usted lo quiere escudriñar juntamente conmigo, en el Salmo que voy a mencionar, habla de esta manera: ¿quién subirá al monte de Jehová? El de manos limpias, el de corazón puro, el que se humilla delante del Señor. Moisés y todos quienes le acompañaron, esas eran las acciones que tomaban. No le daban quizás la mayor relevancia, pero sí lo hacían de la manera natural y lo acompañaban de la manera espiritual también. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo espera el Señor que lo hagamos ahora, después de que pase este tiempo? Es la decisión nuestra, es la decisión de cada uno de nosotros, cómo subir al monte de Jehová. Decía al principio, hoy en día muchos anhelan subir al monte de Jehová y lo están haciendo y lo van a querer hacer a su manera. Pero Dios hoy está usando una forma especial para que podamos comprender, para que podamos renovarnos como iglesia en ese nuevo pacto. Y para la humanidad entera le está haciendo una invitación muy especial para que puedan reflexionar en un cambio, para que puedan buscar esa presencia maravillosa de Dios. Quiero terminar entonces en esta mañana
ministrando a través de una oración, para que el Señor pueda hacer la obra en tu corazón, en tu vida, para que tomes la decisión correcta, la decisión, al igual como la tomó Moisés, para poder subir al monte de Jehová. Y recuérdate que cuando pasó igualmente con Moisés o con Elías, cuando se llega a la presencia de Dios y uno desciende de nuevo, no viene tal como subió. Hay una renovación, hay un cambio maravilloso en nuestra vida. Entonces quiero terminar orando por ti y ministrando sobre tu corazón el que tomes esa decisión importante en tu vida. Oramos en este momento. Dios mío, te doy gracias con todo mi corazón, porque tú nos has bendecido una vez más con tu palabra y nos permites meditar en ella y poder entender y comprender por tu Espíritu Santo que nos estás haciendo un llamado para una renovación en nuestro caminar, en nuestro proceder como hijos tuyos, como cristianos, como iglesia. Pero también tú estás haciendo un llamado a un cambio a toda esa humanidad, para que busquen a Dios, no a la manera como lo venían haciendo, sino a la manera de los ejemplos como se encuentran en las Sagradas Escrituras. Bendito Dios, yo sé que la decisión está en el corazón de todos y cada uno de nosotros. Cada uno, Señor, conforme a la guianza de tu Espíritu Santo y de esta bendita palabra, Señor, va a tomar esa decisión tan trascendental y tan importante. Porque este proceso, Señor, de subir al monte, llegar a tu casa, Señor, es la manera en la que nos estamos preparando para que un día podamos subir, no a este monte natural, sino a un monte celestial donde está la presencia de Dios. Por favor, ayúdanos, guíanos y por favor, Padre, que este reactivar de cada cristiano pueda ser notable ante tu presencia. Gracias, papito lindo, te lo agradezco con todo mi corazón, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, gracias hermano por darnos la oportunidad de llegar a su hogar una vez más. Gracias a todas aquellas personas que nos han escuchado a través de este canal. Esperamos en una próxima ocasión poder compartir de nuevo la palabra y el consejo de Dios, basándonos en la sana doctrina. Y decirle, todavía hay tiempo para poder hacer esos cambios. Todavía hay un tiempo maravilloso de Dios para hacer esa renovación en nuestra vida espiritual. Dios le bendiga, amado hermano, y hasta la próxima. Bendiciones.